poquito, dependiendo la serie donde ustedes vean, hasta el 1% de las mujeres embarazadas, aunque sean D positivas, que van a tener anticuerpos irregulares en contra de otros sistemas eritrocitarios. Entonces, esto es una política que en otros países ya se toma y se hace una prueba de escrutinio a todas las mujeres embarazadas. Y lo importante que sería, pues, para saberle el factor de riesgo que tenga el bebé. Y entonces ya veo la titulación y lo importante que ustedes sepan de la titulación es que se considera significativo específicamente con el anti-D, con unos títulos por arriba de 16. Cuando tienes títulos por arriba de 16 está correlacionado con una posibilidad de que tenga una enfermedad hemolítica del recién nacido en contra del D para el recién nacido. Entonces hay que estar monitorizando las titulaciones porque entonces podríamos empezar a sospechar o hacer escrutinio de anemia fetal en el feto. ¿Ok? Y las titulaciones se tendrían que estar haciendo cada 4 a 6 semanas para ver o ir monitorizando la titulación y ver que no esté incrementando. ¿Ok? Y ya para finalizar, para hablar como un ejemplo de CUMS indirecto positivo o de una prueba de aloinmunización, entonces vamos a hablar de aloinmunización como tal. Ustedes saben que la aloinmunización es una respuesta inmune estimulada por la exposición de antígenos ajenos, en este caso eritrocitarios, generando anticuerpos específicos. Existen algunas patologías o algunos estados que son predisponentes para la aloinmunización, como cuál, todo lo que te vaya a exponer en contra de algo que sea ajeno tuyo. Es decir, un embarazo que te puede exponer hacia la sangre eritrocitaria del feto, a la sangre fetal, y eso puede generar una sensibilización y puedes aloinmunizarte en el embarazo. Otra que es lo más frecuente para nosotros, la transfusión sanguínea múltiple, dentro de lo cual pues obviamente incluye patologías que se politransfunden: drepanocitosis, talasemia, insuficiencia renal crónica, síndrome mielodisplásico y leucemias agudas. ¿Y qué es lo importante de la inmunización? Que si tú tienes un halo anticuerpo, puede generar o una enfermedad hemolítica del recién nacido en caso de que sea una mujer en edad fértil y que tenga un halo anticuerpo detectable, o la otra que tenga que puedas generar una reacción hemolítica post-transfusional, ¿ok? Secundaria a un halo anticuerpo. Entonces, por eso es importante. ¿Cuáles son los factores determinantes para específicamente la aloinmunización? La edad. Se ha demostrado que los recién nacidos o los niños más chiquitos no se aloinmunizan tan fácilmente, pero esto también depende mucho de la línea o del grupo de estudio que veas. El género, en teoría, pues obviamente es más frecuente que una mujer se vaya a aloinmunizar por la múltiple exposición por los embarazos. Otra, pues obviamente la historia por embarazos. El número de transfusiones, mientras más transfusiones tengas, más riesgo de inmunizarte tienes. El diagnóstico clínico, los que tienen drepanocitosis o los síndromes mielodisplásicos tienen más incidencia de la inmunización, que está aunado también un poco a la cantidad de transfusiones. Otra que son los factores genéticos involucrados a la respuesta antigénica. Existe el 20% de la población, tanto D positivo como D negativo, que se les denomina no respondedores, que por más que les pongas antígenos extraños, no te van a hacer un anticuerpo, incluyendo las D negativos, que pueden ser no respondedoras, y que puede haber mujeres D negativos con 5 embarazos, con todos los niños D positivos y que nunca han hecho un anti-D y que nunca hicieron una enfermedad hemolítica del recién nacido. Y no es porque estés mal en el grupo, sino porque es de esa parte genéticamente que no responden a otros antígenos eritrocitarios. Y las otras, pues que obviamente mientras más diferencia racial haya entre el receptor con el donador, pues obviamente más expuesto estás a antígenos diferentes. Entonces, por ejemplo, esto pasaría, en un receptor... por ejemplo, en un receptor estadounidense o americano que recibe sangre de un afroamericano. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias raciales antigénicas eritrocitarias. Y bueno, nada más para que sepan de la inmunización, el 80% de todas las inmunizaciones se presentan en el 80% de todos los politransfundidos, y esto va a variar dependiendo del tipo de patología. Del 2.5 hasta el 76% de los pacientes con drepanocitosis se van a inmunizar dependiendo de la línea de investigación, pero pues también incrementa el riesgo por cada unidad transfundida de 0.9. Incluso los donantes de sangre, que en teoría son sanos, pues también tienen riesgo de aloinmunización. Y pues bueno, para que vean nada más que este es un estudio de fatalidad según la FDA, en donde las reacciones hemolíticas posttransfusionales fuera del ABO son la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos asociada a la transfusión.
Y de estos, pues obviamente vean que está descrito todo esto. DOFIS, KITS, KEL, CES y JS, que es parte del KEL. Entonces están incluidos varios irregulares, entonces hay que tenerlos en cuenta porque pueden ser mortales. Y pues bueno, esto también va a depender, ya voy a terminar, creo que ya no tengo mucho tiempo, pero vean que lo más frecuente siempre va a ser primero otros antígenos del sistema RH, principalmente el E mayúscula, posteriormente el C pequeña y luego el C mayúscula, y eso es por orden de antigenicidad. Y la otra que es muy importante fuera del sistema ABO y del RH va a ser el KEL, el K1, entonces hay que tenerlo en cuenta. Este es un estudio de la inmunización en pacientes con cáncer y entonces pues y este es un estudio de la inmunización en pacientes con drepanocitosis en este grupo que es el Proactive, que es un multicéntrico, y pues vean que mientras más transfusiones tienen, más se lo inmunizan. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a reducir el riesgo de una aloinmunización? Obviamente tenemos que identificar al paciente de riesgo. Nosotros sabemos si sabemos quiénes son los que mayor riesgo tienen, entonces hay que cuidarlos. De hecho, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, a las mujeres en edad fértil que les transfunden sangre KEL negativa para tratar de evitar la inmunización en contra del KEL, para evitar enfermedad hemolítica del recién nacido mediada por KEL. ¿Okay? Entonces, deberíamos de tener como ciertos pacientes de riesgo. Obviamente dentro de esto serían drepanocitosis, talasemias, pacientes que vas a multitransfundir e incluso pacientes con síndrome melodisplásico. Y entonces en este tipo de pacientes hay algunos países en donde ya les cruzan a fenotipo extendido. ¿Qué implica esto? Que yo no nada más voy a transfundir a sistema ABO o nada más al D, sino voy a transfundir a fenotipo igual de todo el RH, C mayúscula, C pequeña, E mayúscula, E pequeña y KEL, e incluso el fenotipo extendido puede llevar hasta DOFI A, DOFI B y KID A, KID B. Entonces depende de las políticas de sangre y tu paciente de riesgo que tengas y también pues obviamente el factor económico que tengas para poder hacer todo esto, porque obviamente mientras más fenotipe, pues más costoso es. Otra, también la historia transfusional del paciente, y recuerden que si tú tienes una detección, por ejemplo, de un anti-KID o de un anti-KEL, a pesar de que se desaparezca a niveles séricos y ya no lo alcanzas a detectar, es importante que ustedes lo reporten si van a pasar un paciente de una institución a otra, porque a pesar de que se desaparezcan, pueden generar una reacción hemolítica posttransfusional que en el caso del KID A puede ser severa y mortal. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y obviamente, como lo dice la normatividad, a todos los pacientes se les tiene que hacer escrutinio de anticuerpos irregulares para tratar de detectar esto que pudiera generar complicaciones. Y pues bueno, muchas gracias. Tenemos a un paciente masculino de 24 años de edad con diagnóstico conocido de drepanocitosis, con múltiples requerimientos transfusionales desde los 8 años de edad, previamente tratado en otra institución. Actualmente con tratamiento con Deferacirox, acude al servicio de urgencias con una presencia de palidez y cansancio, tiene hemoglobina de 7.5 y está pues obviamente con anemia. Se mandan muestras al banco de sangre solicitando 2 concentrados eritrocitarios. Su última transfusión fue hace 3 meses por 2 concentrados. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿qué pruebas se tienen que realizar inicialmente a este paciente como pruebas de compatibilidad sanguínea? Y ahí están las respuestas. Perfecto. Grupo sanguíneo, prueba cruzada mayor porque son concentrados eritrocitarios, recuerden, y escrutinio de anticuerpos irregulares que por normatividad es obligatorio como prueba pretransfusional. ¿Ok? Al realizar el grupo sanguíneo en la técnica en tubo a 22 grados centígrados, que es salina rápida, se obtuvo la siguiente imagen. Vean 4 cruces con el anti-A, 4 cruces con el anti-B, el autotestigo negativo en la fase celular, y en la fase sérica tengo solamente reacción con las células B, pero con las células O tengo 2 cruces. Y entonces, ¿ya vieron esto? ¿Sí? ¿Todos? Analicen. 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, con estas imágenes, ¿qué podemos concluir? Recuerden, desde el grupo podemos ver muchas cosas. Muy bien. Entonces, el grupo no se puede definir. Recuerden que las células O sirven como control de calidad. Y la otra es que probablemente tenga un halo anticuerpo porque estoy detectando en el suero. Entonces, podría detectar un anticuerpo irregular en contra de otros sistemas eritrocitarios con las células O. ¿Ok? Muy bien. Se realiza la prueba de identificación de anticuerpos irregulares. En tubo, en la fase salina rápida, se encuentra un anti-M mayúscula, que no hay minúscula,
sin amplitud térmica, es decir, que a 37 grados se pierde la especificidad o la funcionalidad. En la fase de Cum se encuentra un antidiego A y un anti-C mayúscula, pues está politransfundido desde los 8 años, entonces pues es lógico. Para la elección de la unidad a transfundir de las siguientes unidades disponibles, ¿cuál sería la más adecuada? Voten. Y estos son casos de la vida real, ¿eh? Esto realmente nos quiebra la cabeza. Ok, sí, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que el M es frío y sin amplitud térmica. Mientras no sea de amplitud térmica, no es de importancia clínica. Entonces, si tienes estas unidades y no tienes otra que tenga M negativo, Diego A negativo y C mayúscula negativo, entonces podrías escoger esta porque estás procurando el C mayúscula negativo y el Diego A negativo. Vean que el C pequeña, es otro antígeno completamente diferente al C mayúscula. Entonces, no tiene nada que ver. ¿Ok? Listo. Y se realiza el fenotipo del paciente, que obviamente como ya tiene 3 meses que lo transfundiste, es confiable. Entonces, encontrando que es D positivo, C mayúscula negativo, C pequeña positivo, E mayúscula positivo, E minúscula negativo, Diego A negativo, Kell 1 negativo. En caso de querer evitar mayor aloinmunización para transfusiones posteriores, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Es solamente un juego de letras. Ya saben recuerden qué anticuerpos tiene. Tiene un anticuerpo anti-C mayúscula, un anti-M y un anti-Diego A. Y ya pusieron que tiene que ser negativo para C mayúscula, tiene que ser negativo para Diego. Pero ¿a qué más tiene que ser negativo para que yo evite que haga más anticuerpos? Mientras más anticuerpos tenga, más riesgo tiene de hacer más y más te va a complicar la vida. Porque un paciente que tiene 3 y luego tiene 5 anticuerpos, para que le encuentres una unidad compatible, muchas veces la probabilidad es de 1 en 10,000 y está complicadísimo. Perfecto. El radiar y lavar las unidades no tienen nada que ver con la inmunización. Transfundir unidades fenotipo Bombay no tiene caso, porque imagínate encontrar una unidad Bombay y que sea Diego negativa, está imposible. Siempre transfundir unidades D negativas no importa, porque el paciente es D positivo, entonces no tienes por qué, el hecho de que sea D negativo no implica que sea negativo para todo lo demás. Eso es algo muy importante. Y entonces lo importante sería Kell negativa para que no te haga el anti-Kell y E pequeña negativas para que no te haga una anti-E pequeña, porque ya que les haga una anti-E pequeña con 90% de prevalencia del M está horrible. Del E, perdón. ¿Y cuál de las siguientes no es indicación de realizar prueba de CUMS indirecto? O sea, es regalo. Perfecto. Sí, enfermedad hemolytica recién nacido es testigo positivo, CUMS directo positivo, no indirecto. ¿Sale? Muchísimas gracias, espero que les haya servido.